Muy buenas tardes, acá estamos en Nada y nosotros en cuarentena, como somos de Sendero del Sembrador, de Vicente López, Buenos Aires. Bueno, y tenemos un invitado muy especial que seguro ustedes deben conocer de la tele Y de la radio también, y de la radio. Con ¿no? ustedes, Adrián Corol. Hola Adrián, ¿cómo Hola, estás? hola, hola Marisa, hola Hola, Diego. Adri. Mire, ¿cómo Muchas gracias. estás? ¿Bien? ¿Se escucha bien? ¿Me Bien, escuchan acá. bien? Sí, Perfecto. bárbaro, Adrián. Bueno, Bueno, le muy contamos bien. a quienes nos están viendo, escuchando ahora o más luego, nosotros venimos festejando los 100 años de la radio, que es algo que nos gusta hacer desde el año 2013 acá en Senderos del Sembrador y con nuestro programa Nada Sin Nosotros. Y la semana pasada nos colgamos hablando un rato largo acerca de la onda corta y de una de las emisoras de onda corta que hay en la Argentina, la de RAE, que está dentro del sistema de medios públicos. Depende de Radio Nacional, está ahí en ese edificio hermoso de Maipú 555, y después será tema de charla, creo yo, que volvió a transmitir en onda corta San Gabriel ahí en la base de Esperanza, en la Antártida. Y también hablamos, porque veníamos charlando de antes, hace un par de semanas, el mismo 27 de agosto, estuvimos haciendo una visita virtual a Radio Bar, hablando con Daniel Grimaldi, que nos mostró un montón de radios antiguas, de las distintas etapas de la radio, desde que nació hasta el día de hoy. Y ahí surgió justamente el tema del origen de la radio, que está en los radioaficionados, porque como charlamos varias veces, en realidad los llamados locos de la azotea no es que inventaron un aparato llamado radio, sino que tomaron equipos que ya existían de antes y que se usaban para otras cosas, por ejemplo, para mandar telegramas o para hacer radioaficionado, y que ellos lo eran, y que propusieron una otra forma de usar esa misma tecnología. Y entonces nos surgió la duda de qué es un radioaficionado, qué hace. Y dijimos, y bueno, tenemos una persona que nos condensa todo. Tenemos a Adrián Corol, que es el director de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior o Radio al Mundo, y al mismo tiempo es radioaficionado, y al mismo tiempo, y esto nos toca a nosotros de costado, es cofundador de Los Vergara, que a nosotros nos toca porque tenemos una vivienda que se llama Casa Vergara. Nada más que por eso, ¿no? Como para encontrar algún Sí, link. ¿viste? No nos vayan Diego, a grafitear el paredón, pero algo podríamos hacer. Sí, Eso iba a proponer, eso les iba a proponer, porque digamos, que sea los Vergara por el nombre de la casa está muy bueno, pero tengamos en cuenta que nosotros somos los Vergara porque en épocas sobre todo muy difíciles de gobierno, de dictadura y demás, con un grupo de amigos y con mis hermanos, entre ellos Diego, al que nombrábamos recién antes de sí, empezar el programa, salíamos de muy chicos con aerosoles de pintura, a pintar frases en las paredes. Cuando no había radio alternativa, no había otra cosa que censura y dictadura, nosotros la manera que teníamos de decir cosas era con un aerosol en una pared a la noche, pintar y salir corriendo. Así que, y eso me parece que siempre está bueno, hacer algo de esas cosas. Hoy tengo la posibilidad de hacerlo en una radio, hoy tengo la posibilidad, después de tener algo muy preciado que es la democracia, que en estas horas más que nunca uno vuelve a valorar como mm, cada día, mm, pero digo, aquella historia de pintar las paredes, así como que hicieron la radio eran los locos de la azotea, nosotros éramos los locos de las paredes, uno siempre dice las paredes se escuchan, no, las paredes también hablan, y las paredes hablaban sobre todo en las épocas donde la gente tenía la voz censurada y después, bueno, vinieron otras posibilidades. Hablaba recién Diego de los locos de la azotea, todo el mundo habla de los locos de la azotea, pero poca gente se pone a pensar en la azotea de los locos, es decir, ¿por qué eran locos de la azotea? Porque andaban por las terrazas, por los techos, colgando antenas para comunicarse en aquel momento. Fue hace 100 años y ellos andaban en las alturas de Buenos Aires, no había mucha gente en las terrazas, ni tantas terrazas como ahora, y llamaban la atención, justamente porque hacían algo distinto y por eso los llamaban los locos de la azotea, que eran, como decíamos, aficionados, porque ellos experimentaban. claro. Hasta ese entonces se comunicaban entre ellos, uno con el otro, de ida y vuelta, como podemos hablar acá, pero
lo que nace esa noche del 27 de agosto, cuando nace la radio acá, es justamente transmitir para que escuche mucha gente. O sea, no un diálogo, no una charla como la que tenemos acá, sino otras cosas, una ópera, música, después vendrán los partidos de fútbol, las peleas de box, la cosa periodística. Ahí cambia el modo, ya no es hablar dos personas con antena y equipo, sino hablar para mucha gente que vos tampoco sabés quiénes son porque no te responden, pero los imaginás. Vos estás imaginando y la otra persona que está escuchando también a través de la radio, a través del oído, imagina. Nosotros podemos cerrar los ojos, pero no podemos cerrar los oídos. Pensaba, vos decías, bueno, nos podíamos imaginar quién está del otro lado. Y claro, una de las particularidades de esa transmisión del 27 de agosto y las que vinieron después, es que había un contenido pensado en función de quienes estaban del otro lado escuchando, o por lo menos tratando de encontrar algo que luego nosotros llamaríamos contenido, formatos, programación, pensado en función de quienes estaban detrás, que bueno, al principio eran, se dice, 50 radioaficionados, más, qué sé yo, la familia que por ahí le pasaban el auricular para que también escuchen, y cómo nace entonces esa noción que para nosotros hoy es tan clara de un target, ¿no? De a quién le estamos hablando, y algo que se sigue haciendo hoy, que es imaginarnos a quién está del otro lado y qué le está pasando con eso que le estamos contando. Cómo algunas cosas no han cambiado en 100 años, ¿no? Han cambiado y hay que pensar que lo primero que salió al aire, lo primero que se transmitió en la radio argentina, fue una ópera llamada Parsifal desde el Teatro Coliseo, música clásica, música culta, y al otro día se transmitió otro espectáculo, digamos, musical, y esos fueron los inicios. Y es muy interesante que, bueno, uno decía Diego por ahí, bueno, 50 personas. Yo en lo personal creo que ni siquiera 50 personas, pero ¿por qué? Porque no había 50 aparatos capaces de recibir, porque un transmisor era de muy poca potencia, el micrófono era en realidad de un audífono que usaba uno de ellos porque era otorrino para sus pacientes, para que escuchen mejor. Era todo muy rudimentario y lo que había para escuchar tampoco alcanzaba a más de 10, 20 cuadras, por ahí en el puerto de Buenos Aires. Y lo más gracioso de todo es que cuando iba a venir la primera transmisión de radio en la Argentina, que estaba prevista para ese 27 de agosto, se mandaron a traer radios justamente para que la gente escuche, para poder distribuir y vender esa primera transmisión, que fue el 27 de agosto. Las radios llegaron en un barco al puerto de Buenos Aires el 28 de agosto, el otro día de la primera transmisión. O sea que desde el primer día ya no sabemos qué es la radio y cómo definirla, porque esto está documentado, por supuesto, que no lo sabía. Sí, hay muy poca información documentada sobre la primera transmisión y hay mucho mito, pero, por ejemplo, teniendo en cuenta la potencia técnica, es esto, ¿no? La potencia de transmisión y el tipo de radio que había para escuchar, no se pudo haber escuchado en más de 10 lugares, o sea, no había muchas posibilidades de escuchar esa transmisión en ese momento. Rápidamente sí, pero el primer día era muy difícil, más allá de que está todo despejado el dial, porque indudablemente era la primera radio. Claro. Imagínense toda una radio que hay una sola, vos podías escuchar esa sola cosa, pero no había, la gente no escuchaba, no, después se empezó. Qué curioso porque cómo son las distintas versiones y por ahí a partir de la falta de documentación, en la visita a Radio Bar, Daniel Grimaldi nos decía que según lo que él tenía entendido, y citando algún libro o algo, decía que no, que esa primera transmisión había llegado a escucharse creo que en San Pablo. Sí, se publicó en un diario de esos días, que fue escuchada en un barco en San Pablo, que eso sí pudo haber pasado, porque el tipo de transmisión que se hacía era más fácil recibirla en equipos que tenían válvulas y no estaba desarrollada la radiodifusión. Acá se escuchaba con radio a galena, con la piedra de galena, y los que tenían la posibilidad de escucharlo eran justamente estaciones marítimas, o sea, de barcos importantes, o estaciones militares.
ahí la cosa cambia, pero digo, audiencia, gente, digamos, que tuviese las características de un perfil normalizado de audiencia como uno se pueda imaginar en 1920, no había. No, claro. Había sí gente relacionada con el ámbito de la ciencia, de la física y de la radioficción, como eran los Locos de la Azotea, que fundaron la radio. A ver, vamos a decirlo también, esto hablando un poco como hablamos recién de las paredes. La radio en la Argentina nació fuera de la ley. O sea, era una radio true, no había una ley, los tipos no pidieron un permiso para salir a radio, salieron en una radio libre, en una radio que no era comercial, que no era estatal, que no era nada, era una radio experimental, no había una ley, la ley vino después, como muchas veces pasa, y esto se recordó poco, cuando se habló de los 100 años de la radio, nadie dijo, che, loco, era una radio libre, era una radio que hoy podríamos llamar comunitaria o experimental, no era una radio en ese momento hecha con fines comerciales, ni bancada por el Estado, ni dentro de la ley, era una radio fuera de la ley. Y eso demuestra que a veces fuera de la ley se hacen cosas que están bien. O sea, la radio es una transgresión que después la ley se adaptó un poco a la radio más que la radio a la ley. Generalmente la radio y la tecnología van por delante de las leyes. Las leyes cuando se dictan, ya la radio ya se escapó, ya está más adelante. Y un poco como los fenómenos de la vida social, ¿no? Que en general suelen suceder y después aparece la necesidad de regulación. Qué sé yo, primero aparecieron los drones y después la necesidad de regular para que ningún avión se lo lleve puestos, ponele. Te quería preguntar por ese embarque que estabas mencionando, que llegó un día después de la primera transmisión, es la primera noticia que tengo de eso. ¿Qué traía? ¿Traía radios, digamos, para equipos para hacer radio aficionado o ya traía equipos preparados simplemente para para recibir la transmisión? No eran transmisores, eran receptores. Si bien eran los elementos para terminar de ensamblarlos, pero para gente que no estaba tan acostumbrada. Vos sabés que la primera etapa de la radio en la Argentina fue una etapa muy técnica. De hecho, había revistas que vos comprabas, había 2 grandes revistas especialmente, que vos las comprabas y te iban indicando cómo armarte la antena, cómo armar la radio para escuchar, cómo se sintonizaba, en qué horario, te daban toda, como una instrucción, un manual detalladísimo, lo que hoy decimos un tutorial de YouTube. Bueno, venía la revista para explicar, y se leían muchísimo, eran las revistas más leídas del momento. Después, a medida que la gente ya se familiarizó y fue más fácil escuchar la radio, las revistas lo que hacían era contar de los programas de la radio, de las estrellas de la radio, darte a qué hora iba cada programa, en qué sintonía. Eso fue posterior, pero la primera etapa, te diría, los primeros 10, 15 años de la radio en Argentina, fueron muy técnicos y la gente tenía ese conocimiento de armar antenas, de orientar antenas para escuchar mejor. No hacía falta ya ser un radioaficionado, pero sí había ciertos conocimientos que todo el mundo tenía, la verdad que estaba muy bueno porque además te da una herramienta más para, no era sentarte y que aparezca la radio, había que irla a buscar un poco también.